les estamos presentando Dígalo Aquí. Y en medio de todas estas informaciones que tienen que ver con la muerte, con el ataque a este jovencito de apenas 16 años y también el fin de semana, la muerte por torturas de un capitán venezolano, del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, por supuesto que hubo muchas reacciones a nivel de Venezuela y también en el ámbito internacional. Una de estas reacciones tiene que ver con el grupo IDEA, que es la Iniciativa Democrática de las Américas y España, que por supuesto integran distintos exmandatarios de la región y en el que hacen una condena absoluta de la situación en Venezuela, de la manera como se ha encarnado el poder en un régimen que es criminal y que descaradamente atenta contra los derechos humanos de los venezolanos. Justamente queremos conversar con uno de los firmantes de este documento del Grupo IDEA y se trata de un venezolano pues más que ejemplar. Se trata de Asdrúbal Aguiar. Él fue ex juez ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y queremos agradecerle, señor Aguiar, por estar con nosotros esta noche. Feliz noche y por supuesto queremos conocer parte de lo que ustedes plasman en este documento de alerta a la comunidad internacional. Bueno, reciban un fuerte abrazo en primer término. En segundo lugar, quisiera decirles que los expresidentes que integran Iniciativa Democrática de España y las Américas han venido realizando una evaluación progresiva y sostenida desde el año 2015 sobre la realidad venezolana. Y ciertamente que las cosas que se anunciaban como probables y peligrosas para el desempeño político venezolano se han venido lamentablemente confirmando a lo largo de estos años. Hemos llegado a un punto, lo dice la declaración de los expresidentes, en que hay una suerte de deslave de criminalidad por parte del régimen usurpador que está instalado en Caracas, el que conducen Nicolás Maduro y sus principales colaboradores. Han perdido incluso el sentido del pudor, porque como lo refería yo en un programa de la mañana, mencionaba que en el cono sur latinoamericano, América Latina en lo particular, conoció las oprobiosas dictaduras de Videla, de Pinochet, y sin embargo, no obstante, eran dictaduras que cuando cometían crímenes de lesa humanidad los hacían a medianoche, en la oscuridad, a escondidas. Y una vez que pasó la dictadura, se abrió una caja de Pandora en donde aparecieron todas las cosas más trágicas que sufrieron esos dos pueblos hermanos. En el caso venezolano está ocurriendo algo inédito, y es que, en cierta forma, el propio gobierno hace apología de sus crímenes, los celebra, y lo que le falta es simplemente ponerle micrófonos a los sitios de tortura y hacer transmisiones a través de las televisiones oficiales de las acciones de represión que ellos han venido ejerciendo contra la población llamada disidente, opositora, que ha confrontado duramente al gobierno. Esto lo ponen de manifiesto los expresidentes, entre otras cosas para señalar algo elemental. No solo se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, hay violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos, hay prácticas de desapariciones, prácticas de tortura que configuran justamente ese tipo de delictivo consagrado en el Estatuto de Roma, sino que adicionalmente a todo esto hay una tendencia en la comunidad internacional a pretender encontrar una solución que pone en paridad moral al régimen de Nicolás Maduro, que repito, es una suerte de organización criminal que ha secuestrado a un Estado para sus propios delitos y para granjearse una suerte de espacio de impunidad, y el mundo democrático representado en la Asamblea Nacional, que tiene a un presidente que ejerce interinamente, provisoriamente y en calidad de encargado de la jefatura del Poder Ejecutivo. Entonces, es una situación que ciertamente debe llamar a la reflexión a la comunidad internacional, que está, por cierto, muy dispersa en sus criterios en relación con el problema venezolano. Doctor, y es que precisamente a eso quiero llegar.
sin duda que la situación que está atravesando Venezuela es sui generis, es totalmente inédita, no se puede comparar con ningún escenario, por mucho que podamos mezclar experiencias de distintos países, no hay quizás ni jurisprudencia ni nada dentro de los libros académicos que pueda permitir alguna proyección de lo que está ocurriendo. En virtud de esto, ¿cómo se vuelve más compleja la situación a medida que vemos cómo se secuestra en Venezuela con una arremetida avasallante y descarada, a pesar de la presencia de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, delante de sus narices, a pesar de su presencia en Venezuela, se llevaron consigo los militares y vimos lo que sucedió. Hemos visto el rostro sangriento de jóvenes que pierden la expectativa de vida con lo sucedido en Táriba. Además de eso, las carencias, la crisis inmigratoria que está generando Venezuela con nuestros hermanos venezolanos dispersos, desplazados por toda la nación. Oye, está complicado el escenario. ¿Por dónde se puede empezar a desenredar este gran mantel que pareciera que se sigue enrollando y se vuelve una bola de nieve inmensa? Sí. Yo pongo el peso mayor sobre la comunidad internacional. No lo hago con relación a los actores políticos venezolanos. Sí. Por una razón elemental, no porque uno no pueda criticarlos o señalarlos de los errores de manual en que incurren cotidianamente, sino por una suerte de realidad que es común a todos los venezolanos. Venezuela, los venezolanos, la población, sus élites políticas, económicas, sociales, están sometidas a un secuestro. ¿Qué significa esto? Que los secuestrados tienen distintas maneras de comportarse en este tipo de situaciones. Pensemos un tanto en lo que eran los secuestros ejecutados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, por este grupo narcoterrorista. Era una insensatez pedirle a Ingrid Betancourt, por ejemplo, que se reuniese con sus compañeros de secuestro para que de manera ordenada y organizada, sobre la base de unos lineamientos estratégicos claros, pudiesen liberarse de las garras, de las tenazas de quienes eran los secuestradores. Algunos sufrieron el síndrome de Estocolmo, sentían simpatías por los secuestradores, otros se inmolaban. Entonces, yo en este sentido muchas veces atribuyo la asimetría de comportamiento interno en Venezuela a esta realidad. Ahora, lo que no es admisible es que todavía la comunidad internacional, que está frente a los expedientes por crímenes de lesa humanidad elaborados por la Secretaría General de la OEA, validados por quien fuera vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actual canciller de Costa Rica, Manuel Ventura Robles, un hombre muy honorable, expedientes que cursan en la Corte Penal Internacional junto con las denuncias consignadas por la activista de derechos humanos Tamara Sucú, denuncias que fueron acompañadas por el propio presidente actual de Colombia, Iván Duque, y que la comunidad internacional de cara a esto todavía crea que en Venezuela hay una dictadura o una suerte de autoritarismo electivo o una suerte de gobierno que tiene ciertos arrestos primitivos, pero que en definitiva son el producto de la misma conflictividad interna. Argumentar esto es no querer ver la realidad, y yo no quisiera pensar que es por las peores o más deshonestas razones, porque ese cuadro que hoy en día estamos viendo con el capitán de corbeta que fue desaparecido, sí, preso, fue torturado y luego asesinado, lo que configura un verdadero crimen de lesa humanidad. Esto ocurre a 9 meses del asesinato previa tortura de Fernando Albán. Esto ocurre pasado poco tiempo en donde en vivo y en directo la comunidad internacional vio cómo a Óscar Pérez y a sus compañeros, en vez de someterlos, ir a un proceso de negociación con las fuerzas represoras, trasladarlo a la cárcel si querían llevarlo, y que en vivo y en directo le pongan una bomba para acabar aquello y los vuelan en pedazos como si estuviésemos en el Medio Oriente. Caramba, que la comunidad internacional todavía hoy en día considere que puede, a través de las vías
normal, es tratar la anormalidad tan grave que ocurre en Venezuela. Es sorprendente, es verdad. Es realmente sorprendente. Doctor, le pido por favor que se quede con nosotros porque tenemos que hacer una breve pausa. Sin embargo, quiero pedir su colaboración para la próxima parte en cómo mantener a la gente animada, conectada con la intención de cambio, porque es necesario hacerlo a pesar de los intentos de sembrar el miedo en nuestros queridos hermanos venezolanos, porque también hay que ponerle el pecho a la situación que atraviesan allá en nuestra querida patria. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. Estamos conectados vía Skype con Asdrúbal Aguiar. Él es uno de los integrantes del grupo IDEA. Ya venimos.